dos cosas. En primero, el control de lectura y en segundo, una nota de una prueba, ¿sí? Todo lo que yo les pregunto, yo les voy anotando, ¿sí? Sea como, al momento como control de lectura. Sin embargo, después ustedes tienen que hacer solos los ejercicios, ¿sí? Si es que yo les pido que apliquen una prueba de ANOVA, que apliquen un TED Student, ustedes tienen que estar en la capacidad de identificar cómo lo van a hacer, ¿sí? Y bueno, la semana anterior ya nos retrasamos un poco, entonces yo espero que entre hoy y mañana, bueno, mañana, eso también tengo que pedirles, no sé qué día tienen ustedes libre para poder recuperar la clase de mañana, porque el día de mañana tengo la defensa de los trabajos de titulación de unos alumnos a esa hora. Entonces, no sé en qué horario ustedes tienen libre, mañana martes. ¿Cómo está? Verá, justo mañana martes estamos bastante ocupados por Ya, las cualquier día de prácticas la del semana. externado. A cualquier día. Ya, entonces, después de la clase, a conversar con mis compañeros y le aviso, ¿ya? Ya, buenas, muy Ya, bien. Doc. Perfecto, entonces me avisan ya, a excepción de hoy y mañana, que ya con eso termino todo lo que es de posgrados, entonces ya tengo el tiempo para terminar los contenidos con ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces como ya les dije la clase anterior que tenían que estudiar, vamos a empezar con Joana Jaramillo. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, proyecteme la base de datos de variables anatómicas. Ya la comp- mm, Ya. Vamos a empezar por cosas pequeñitas, ¿ya? Ujú. Eh, dígame usted, la variable 9 que dice DI-APD, que es altura patelar derecha, ¿qué tipo de variable es? Es un tipo de variable, a ver. Es un tipo de variable cuantitativa, ¿Qué tipo de discreta. variable cuantitativa? ¿Perdón? Muy bien, dice cuantitativa, pero ¿qué tipo de cuantitativa? Ah, discreta. A ver, vámonos a ver a la lista de datos para verificar Ya. que sea verdad. Ujú. A ver, esta creo que... Ya, Ah, no, no, perdón, sería una continua porque tiene decimal. ya, muy bien. Tienen que verificar siempre los Ujú. datos. Bien, muy bien. Si es que hablamos de estadística descriptiva, ¿qué medidas podemos aplicarle a esta variable? A ver, a las cuantitativas se podría aplicar una media, mediano, moda. ¿Qué tipo de medidas son estas? Estas son de resumen. Son medidas de resumen, pero específicamente son medidas de... De no frecuencia y porcentajes para las cualitativas. Son de, de tendencia, de tendencia, pero ¿qué tendencia? sería de tendencia central. Porque todas las medidas me permiten identificar un punto de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien, son medidas de tendencia central. Analice, por favor, esta variable. Ya. Ay, espera.
Sí, no puedo ver la hojita de resultados. Ah, ya le comparto eso. Gracias. Ya le veo la de resultados. Muy bien. ¿Qué interpreta usted en esta tablita? Interprete, por favor. A ver, sería que, bueno, hay 103, bueno, el total de la muestra es de 103, no hay valores perdidos, tenemos un valor de media de 133, igual la mediana, la moda, es decir, el valor como que más se repite es de 131 y tiene una desviación estándar de 9.34. Entre el nivel de los rangos está 73 con un rango mínimo de 105 y un máximo de 178. Ya, muy bien. ¿Qué variable analizó usted? Porque usted me dio todo eso, pero no me dijo sobre qué era. Perdón, de la que me dijo de la altura patelar de la derecha, creo que es. Sí. Selecciona mala variable, ¿ya? Pero bueno, está bien, hizo el Uh análisis. -huh. Recuerden que todas estas medidas me permiten tener un conocimiento de cómo se distribuyen, ¿sí? en la curva de normalidad, que tan lejos están en función de la media, ¿ya? Muy bien. Gracias, Joana. Por favor, Lisette. Pásame, por favor, la pantalla. Ya se está compartiendo. Ya se ve tal vez. Ya. No le escuché, trabó mi compu. Ahorita, sí. Muy bien. Con la variable que dice altura patelar derecha, ¿sí? Si es que los 103 individuos son una muestra de una población de 500 individuos y yo necesito inferir los resultados obtenidos de la altura patelar derecha, ¿qué necesito hacer? Bueno, para inferir los resultados de esto, ya que tengo mi muestra, mi tamaño muestral, bueno, el muestreo tuvo que ser igual probabilístico, para lo cual puedo utilizar cualquier método como el aleatorio simple, el estratificado, conglomerados. Ya luego de esto, bueno, tengo que hacer el experimento, si es un estudio experimental o si es medición, si es observacional. Luego analizar los resultados. Para eso tengo que estimar. Para estimar tengo estimación puntual y la estimación por intervalo de confianza. Necesito también de una significancia estadística, por lo que también requiero pruebas de hipótesis. Y bueno, antes de hacer una prueba de hipótesis tengo que ver cómo está distribuida la variable, si es normal o no. Hagamos una inferencia, ¿sí? Hagamos una estimación por inferencia, puntual y con intervalos de confianza, de la variable altura patelar derecha. Le das clic derecho sobre ellas y pedirle que le muestre, si no quiere la etiqueta, puede pedirle que le muestre el nombre de la variable también, ¿sí? BI-APD. Ya se pasó. Regresa nomás, regresa. No.
altura patelar, Ay, patelar. sí. No es igual que ángulo patelofemoral, ¿sí? Se me perdió. Pero bueno, analice eso, está bien, analice. Tienen que aprender a identificar bien sus variables, ¿sí? Acá está. Ah, a ver si- No, no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Cuénteme. no, esta es nominal. La que pensé que era. Mm, esta es. No, esta. Sí, pues, seleccione cualquiera de ellas, ¿ya? Y vamos a... Esta. ¿Por aquí está haciendo mal? A ver, esta es cuantitativa y... Bueno, sí le puedo pedir. Vamos a ver, Juan Mm, Jiménez. ¿Qué está haciendo mal, Lisette? ¿Por qué no puede sacar intervalos de confianza hasta ahora? Disculpe, Doc, Le pregunto que qué es lo que está haciendo mal, Lisette, que por qué no puede obtener los intervalos de confianza. los intervalos de confianza tendría que hacerlos en analizar con estadísticos descriptivos y luego en explorar. Ya, muy bien, exactamente. Lisette seleccionó mala opción dentro de FPS, ¿sí? Ahí seleccionaría esa altura patelar derecha, más arriba. Luego iría en estadísticos, colocaría el 95%. Continuar. Y luego en estadísticos. En la parte de abajo de mostrar estadísticos. Tal vez se ve en la pantalla. O sí. No, no se ve, Lisette. Le voy Compártame, por a... favor. Ya la comparto. Ahí se ve, tal vez. Muy bien, interprete, por favor. Ya, bueno, acá tenemos los valores descriptivos, está la altura patelar derecha, acá está la media, el intervalo de confianza nos da dos valores límites, el inferior es de 0.96 y el superior es de 1.094. Bueno, acá están las medidas de dispersión también, está a ver, bueno, primero acá la mediana que es de 1, la variancia de 0.105. Las de dispersión está acá la dispersión estándar que es de 0.32. El mínimo es de 0.50, el máximo de 2, el rango es de 1.50, el rango interpartílico es de 0.40, la simetría es de 0.88. Acá está un diagrama de Juan, cajas. vamos, Lisette está mal, ¿ya? Está interpretando, está leyendo, pero no está interpretando. Juan, si es que yo hablo de inferencia, ¿sí? Interprete los valores que obtuvo Lisette. ¿Ahí me escucha, doctora? Sí. Bueno, sería Doc, aquí de... disculpe, ¿Quién habló? perdón, disculpe que le interrumpe, es que en la anterior me interesa mal y pensé que me había preguntado a mí, le preguntó a Juan. Juan Jiménez. A Juan le estuve preguntando de breve. ¿Quién me contestó?
La anterior le respondí yo, Doc, es que mi Inter está mal y pensé que me había preguntado a mí. Dani. Ah, ya, muy bien. Entonces, Juan, por favor, no usted. A ver, entonces, a ver, dígame, por favor, Dani. Doc, perdón, ¿qué fue lo que me preguntó? Interprete lo que obtuvo Lisette. Estamos pidiendo Ya. que interpreten. Aquí nos dice que la media ¿no? que tenemos es de 1.031. No. No. A ver, cuando yo hablo de inferir, ¿sí? Yo que les dije, muy bien, que yo tengo una población de 500 individuos, de los cuales se obtuvo una muestra, que son estos 103, en los cuales se midieron todas las variables anatómicas. Si yo obtengo valores que me permiten inferir una correcta interpretación, ¿cómo sería? Yo les estoy diciendo que interpreten en función de la inferencia. De que yo quiero inferir los datos que yo obtuve aquí. Doc, o sea, es que aquí nos hablaría de que tenemos una media de 1.013, la cual se encontraría dentro del límite inferior, que es 0.96, y la del límite superior, que sería 1.09. Sí, estamos bien, pero tienen que decirme cómo es. Yo ya les dije una vez, a ver, alguien que levante la mano y que recuerde cómo es la interpretación. ¿Nadie? Disculpe, doctora. Amy. Yo recuerdo que era, en este caso, la media de la altura patelar derecha, me parece que es derecha, en la población estudiada con un 95% de seguridad, se encontrará entre 0,96 y 1,09. Ya, muy bien, Amy. Vamos cerca, ¿ya? Sí, efectivamente, cuando hablamos de inferencia tienen que recordar esto, ¿no? Tienen que recordar que los datos que yo obtengo los voy a extrapolar a una población. Entonces, siempre tengo que interpretar en función de que lo que estoy analizando es una muestra y el momento que quiero inferir tengo un nivel de seguridad con la cual yo puedo encontrar estos mismos valores en una población. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, ¿sí? A ver. A ver, gracias. Dani. Dame la pantalla, por favor. Igual de la de las... La de variables anatómicas. Yo quiero hacer una prueba de hipótesis, yo quiero contrastar dos variables y me planteo, ¿sí? Me planteo que la variable, póngame por favor la vista de variables. Y me planteo que la variable ángulo patelofemoral derecho, ¿sí? Que es la variable 15, ¿sí? La variable 15. Yo quiero plantearme una prueba de hipótesis y digo que esta variable se va a encontrar asociada a la inestabilidad de rodilla, ¿sí? ¿Ya? Esa es mi hipótesis. Pero previo a realizar la hipótesis yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ver hasta la distribución de la normalidad. Ya, muy bien. Tengo que ver que esta variable se encuentre distribuida normal, tenga una variable o que tenga verificar la distribución que esta tenga, ¿no? Muy bien, si es que tengo, vamos a hacer el análisis. A ver, vamos a hacer un análisis de distribución. Para ello, ¿qué tipo de prueba puedo aplicar para este caso? Esa sería cuantitativa, o sea, vamos a aplicarlo
O sea, podría ser la de Shapiro-Wilk o la de Kolmogorov. No. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál seleccionaría usted aquí? La de Kolmogorov, ¿Por qué? Muy bien. porque el total es mayor de 50. Muy bien. Perfecto. Entonces hagamos, por favor, una prueba de normalidad. Bien. Hasta tanto, ¿sí? Hasta tanto, Juan, por favor, plantee las hipótesis para la prueba de normalidad. ¿Sí? Usted escriba las hipótesis que vamos a probar ahorita. Bien, Dani. Ahora bien, ¿qué distribución ha tenido esta variable? Vamos a ver en función de las hipótesis de Juan. Juan, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula sería que el ángulo patelofemoral derecho es igual en la población y la alternativa sería que el ángulo patelofemoral derecho es diferente. No, porque estamos planteándonos hipótesis de normalidad, ¿sí? Y aún no estamos planteando hipótesis por grupos. Estamos planteando pruebas de normalidad. ¿Y qué me dice la prueba de normalidad? La hipótesis me dice que los datos tienen una distribución normal, en general, ¿sí? Porque toda la variable tiene una distribución normal. Todavía no estamos haciendo una prueba de normalidad en función de los grupos que vamos a analizar. Sí, es simplemente una prueba de normalidad de una variable cuantitativa, que aún yo no les he pedido que hagan una prueba de normalidad en función de grupos, ¿sí? Muy bien, entonces al momento tenemos una prueba de normalidad y la hipótesis diría, muy bien, que la variable altura patelar derecha tiene una distribución normal. Esa sería mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna sería que la altura patelar derecha no presenta una distribución normal en la población, pero en el total de la población. ¿Sí? Aquí no estoy clasificando entre las personas que tienen y las que no tienen inestabilidad de rodilla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en función del valor de P, a ver, bájele por favor. No obtuvo las pruebas de normalidad. Vamos a analizar, explorar, estadísticos, muy bien, gráficos con pruebas de normalidad, continuar. Metría apostosis. No le dio bájale un poquito más. No, ya no. ¿No le dio nada? No, sí salía antes. No le veo la prueba de Kolmogorov. No. Ay, mil disculpas. Muy bien. Bueno, continuemos ya, porque ya se nos hace tarde y tenemos que empezar a ver los demás exámenes. Sí, muy bien. Bueno, ¿con quién estaba? ¿Con Juan? Conmigo, pero se me trabó el SPC si no me responde.
Bueno, vamos a dejar ya para el final, si nos queda un poquito de tiempo, le volvemos a hacer, ¿ya? ¿Listo, Dani? Hasta mientras, por favor, vamos a revisar eso, ¿ya? Muy bien. Les había mencionado yo anteriormente, ¿sí? Que yo necesito hacer pruebas de hipótesis y dependiendo del tipo de prueba, pues lo primero que yo necesito es verificar si tengo una distribución normal o no tengo una distribución normal dentro de esto, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es aplicar la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Muy bien. Pero resulta que comprobar la distribución normal, ¿sí? Comprobar la distribución normal simplemente en una variable, pues es de utilidad cuando yo quiero hacer una correlación numérica. Pero cuando yo tengo o cuando yo quiero comparar dos grupos, ¿sí? Necesito hacer una prueba de distribución de normalidad para los grupos poblacionales. Y aquí va precisamente lo que necesitamos, lo que vamos a verificar ahora, ¿no? Que necesito identificar mi variable dependiente y mi variable independiente. Cuando voy a aplicar más de dos medias, pues ANOVA de un factor o Kruskal-Wallis, dos medias apareadas de Student 1 o Wilcoxon, y una correlación numérica, un test de correlación de R, una correlación de Spearman, ¿sí? Y una tabla de contingencia para chi cuadrado. Esto ya lo habíamos hablado. Cuando hablo del test de Student para muestras independientes, ¿sí? Tengo que considerar que tengo una variable cualitativa y una variable numérica. Una variable cualitativa que tiene dos grupos, es una variable cualitativa dicotómica, ¿sí? Dicotómica y una variable numérica, ¿sí? Mi hipótesis parte de plantearme como una hipótesis de nulidad que las medias de dos muestras son iguales y una hipótesis alterna que las medias de dos muestras no son iguales, ¿sí? Posteriormente voy a identificar, por ejemplo aquí, si la altura de la patela es diferente en hombres que en mujeres. Entonces, esto es lo que yo quiero, este es mi objetivo, ¿sí? Identificar si la altura de la patela es diferente en hombres y en mujeres. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para verificar esto, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Si yo tengo una prueba de hipótesis, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber si la distribución es normal o no normal. Identificar si la distribución es normal o no es normal. Para ello, obviamente, ya tengo claro cuáles son mis variables dentro de estas. Muy bien, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? La altura patelar sería dependiente de, claro, dependiente de que si es hombre o mujer, entonces el género sería la independiente. ¿Están de acuerdo? ¿Quién me dijo eso? José, doctor. ¿José? Muy bien, José Castillo. A ver, ¿están de acuerdo con lo que dijo José? Debemos poner a cargar el teléfono. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo José? Muy bien, vamos a pensar en algo, ¿ya? El objetivo es identificar, ¿sí? Si la altura patelar es diferente en hombres y en mujeres, ¿sí? La altura patelar es diferente en hombres y en mujeres. Muy bien. ¿Quién me puede decir si lo que dijo José es correcto o es incorrecto? Muy bien. ¿El género es algo que se puede modificar? ¿Que nosotros podemos influenciar o que el género puede influenciar en la altura patelar? No, doctor. ¿Y la altura patelar puede, en este caso, modificar el género? No. Muy bien. Ninguna de las dos puede modificar a la otra, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo que encontrarle sentido. Fuera diferente, si es que yo estuviera hablando de un estudio experimental en el cual yo puedo manipular a mis variables, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí?
En este caso, pues vamos a tener claro la relación que el investigador está planteando. Y el investigador dice que quiere identificar si es que la altura patelar, es diferente en hombres y mujeres. ¿Por qué no es fácil identificar esto? Porque es simplemente un estudio de asociación en el cual tenemos que encontrar la teoría que nos vaya a justificar cuál es la variable dependiente e independiente. En este momento es una base de datos en la cual nosotros no tenemos conocimiento profundo sobre el tema, en el cual obviamente nos va a ser muy difícil identificar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, ¿sí? Sin embargo, aquí ustedes van a identificar claramente que la primera parte de este objetivo es la altura patelar y por ello mi variable independiente, ¿sí?, es la altura patelar o es la variable que nosotros consideramos que podría ser que se modifique o que cambie en función del género, ¿sí? Y por lo tanto lo vamos a poner como variable independiente la altura patelar, ¿sí? Y vamos a ver si la altura patelar se modifica en los grupos en función del sexo, ¿ya? Muy bien, entonces, considerando esto, nos vamos a ir a SPSS. ¿Ya? Nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos. Permítanme un recto que quiero cerrar esto de aquí. ¿Están viendo SPSS ahorita? No, No, doctor. ¿No? Yo no sé por qué esta cosa se hace así. Muy bien, entonces vamos lo primero a verificar que exista normalidad dentro de los grupos, ¿sí? Nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar. Y aquí nos dice muy bien la lista de dependientes, perdón, ¿sí? Y yo quiero la altura patelar, ¿ya? Y mi lista de factores o los grupos de comparación a los cuales yo voy a tener, pues los voy a poner con la variable sexo, ¿sí? En este caso, me voy a estadísticos, quiero descriptivos con los intervalos de confianza para la media. En gráficos, le voy a pedir gráficos con pruebas de normalidad, ¿sí? Le voy a pedir aceptar. Y en opciones, nada, porque no necesito nada, ¿ya? Muy bien, entonces, dentro de estos, pues, dígame. Disculpe, ¿podría grabar la clase? Ah, ya, lo estoy grabando, muchas gracias. Muy bien, ¿están viendo la hoja de resultados? No, doctor. Ya. Muy bien, entonces, con esto, sí, lo que yo tengo aquí es la altura patelar derecha, tanto en el grupo de hombres como en el grupo de mujeres, ¿sí? Y lo que voy a observar es las pruebas de normalidad. Aquí, si es que yo me planteo las hipótesis de normalidad, ojo que no estoy hablando del contraste de hipótesis todavía, ¿sí? Estoy hablando de la prueba, estoy hablando de las pruebas de hipótesis de normalidad, ¿sí? Muy bien, me voy a ubicar aquí, voy a insertar un nuevo texto. Muy bien, en este texto, muy bien, voy a plantear mi hipótesis nula, ¿ya? Mi hipótesis nula, ¿qué diría? En este caso sí, porque ya tengo dos grupos poblacionales. ¿Qué diría? altura patelar es igual en hombres y mujeres. Diría que la distribución es normal de la hipótesis. La distribución en los grupos es normal. Muy bien. Para verificar esta hipótesis, ¿qué valor de P necesito? Que sea mayor a 0.5. Mayor a 0.05. Y muy bien, en este caso, en el grupo de hombres que tengo. Que sí es una distribución normal, porque ¿Y es en el mayor a grupo de 0. mujeres? Esta no es de una distribución normal. Muy bien, por lo tanto, para yo seleccionar estadística paramétrica o no paramétrica, necesito que se cumpla la normalidad en los dos grupos. Por lo tanto, ¿qué puedo aplicar?
Si yo quiero comparar dos medias, ¿qué prueba estadística puedo comparar? ¿Qué prueba estadística puedo aplicar? ¿Recuerdan la tablita que les di? Que les The mostré? student. ¿Por qué? Muy bien, yo necesito tener una distribución normal dentro de los dos grupos para aplicar estadística paramétrica. Si no tengo normalidad dentro de los dos grupos, pues tengo una distribución no paramétrica, ¿sí? En este caso, ¿tengo una distribución paramétrica en los grupos? No, No. Y entonces, ¿qué estadística tengo que aplicar? estadística no paramétrica. Y en este caso, para comparar dos medias independientes, es decir, en dos grupos, ¿qué tengo que aplicar? U de Mann-Whitney. Whitney. Sí. U de Mann-Whitney. Muy bien, perfecto. Vamos a SPSS. Muy bien. Vamos a suponer, lo primero que hicimos es aplicar nuestra prueba de normalidad, ¿verdad? Verificamos si es que tienen o no tienen una distribución normal. En el primer caso, en este caso, sabemos que tenemos que aplicar estadística no paramétrica, que es la U de Mann-Whitney, ¿sí? Vamos a aplicar estadística no paramétrica. Vamos a analizar. Nos vamos a pruebas no paramétricas, ¿sí? Nos vamos a cuadros de diálogo antiguos y vamos a seleccionar dos muestras independientes. ¿Por qué son muestras independientes, sí? Son muestras independientes porque estoy comparando la variable medida en dos grupos diferentes, ¿sí? En este caso, hombres, mujeres. Puedo comparar entre personas que tienen el evento o tienen la ausencia del evento, ¿sí? Muy bien, en este caso, pues, la variable fue sexo, ¿sí? Y la que íbamos a poner a prueba, pues, fue la altura patelar, ¿sí? Muy bien, aquí mismo, para irnos haciendo, vamos a plantear las hipótesis. Están viendo el recuadrito, ¿no? Aquí sí, ojo, que aquí sí es una prueba de hipótesis, ¿sí? Muy bien, ¿qué dirá mi hipótesis nula? Que la altura Que la patelar altura. es igual en hombres y mujeres. La altura patelar es igual en hombres y mujeres. ¿Y qué dirá mi hipótesis alterna? Que la altura patelar no es igual en hombres y mujeres. La altura patelar no es igual o es diferente, no es igual en hombres y mujeres. Muy bien. Para verificar o para comprobar esta hipótesis nula, ¿qué valor de P necesito? Mayor de 0,05. Y para comprobar la hipótesis alterna, ¿qué necesito? Mi hipótesis de trabajo. Menos de 0,05. Menos de 0.05. Muy bien, ¿ya? Con esto vamos a trabajar y tenemos que tener claro, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesito aquí? Pues a mi variable de agrupación, yo necesito conocer los valores que le di, ¿sí? Y para este caso, bueno, tengo la variable sexo, ¿sí? Y en la variable sexo le di valores 1 a hombre y 2 a mujer. Entonces, en función de estos valores, vamos a trabajar. Y lo que hacemos es definir grupos y le vamos a dar 1 y 2. Y vamos a colocar continuar. Y podemos pedirle que nos haga la prueba de Kolmogorov para estar o para verificar que efectivamente no tengan una distribución normal, o como ya verificamos previamente, pues solamente colocamos aceptar, ¿sí? Muy bien, en este caso, pues tenemos la prueba de Mann-Whitney, ¿sí? Tenemos la prueba de Mann-Whitney. Doctora, disculpe, no se observa la hoja de resultados. Ahí. Ahí sí, doctora. Muy bien. Tenemos entonces nuestra hoja de resultados y aquí nos está diciendo, ¿sí? Que tenemos la variable altura patelar derecha. Lo que hace la prueba de Mann-Whitney,
pues es sumar los rangos, ¿sí? Los rangos de los extremos, suma absolutamente todos los rangos y obtiene un promedio de rango mediante la aplicación de una fórmula y obtiene en función de la fórmula de Mann-Whitney un valor estadístico con su nivel de significancia. Muy bien, nos habíamos planteado una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En este caso, aquí tenemos nuestra hipótesis, nuestro nivel de significancia. ¿Qué hipótesis acabamos de comprobar? La nula. La nula. ¿Qué dice la hipótesis nula, Siboney? Que la altura patelar es igual en hombres y mujeres. La altura patelar es igual en ambos grupos, ¿sí? Ahora bien, esto es cuando tenemos una distribución que no cumple los criterios de normalidad dentro de la población, ¿ya? Pero vamos a suponer con la misma variable, ¿sí? Con la misma variable que fue altura patelar derecha, ¿sí? Que sí tuvo una distribución normal, ¿ya? Y para ello nos vamos a analizar y vamos a comparar las medias y vamos a hacer la misma verificación de hipótesis, ¿sí? Nos vamos a analizar, nos vamos a comparar medias, ¿sí? Nos vamos a seleccionar prueba T para muestras independientes, ¿sí? Y vamos a seleccionar la variable altura patelar derecha. Vamos a tomar nuevamente los grupos de comparación o la variable de agrupación y vamos a definir los grupos. Vamos a poner grupo 1 y grupo 2, ¿ya? Continuar. Y vamos verificando pues que tengamos el 95% de confianza. Si ustedes quieren trabajar con una confianza superior, pues incrementan la confianza dentro del análisis, ¿sí? Y solamente colocan aceptar. En este caso, ¿sí? Lo que hace el sistema, pues es en función de la media y el desvío estándar que aplica la prueba T, obtiene un valor de una media poblacional tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? No, disculpe, ¿no vemos la hoja de resultados? Ya, entonces aquí tengo los resultados de una prueba T de student para muestras independientes, para 2 muestras independientes, ¿sí? Y lo que hace es, la prueba T es en función de los desvíos estándar, ¿sí? Y la aplicación de su fórmula, pues obtiene un valor de la prueba T con su respectivo, nivel de significancia, ¿sí? Muy bien, aquí en este caso, como ustedes pueden ver, se analiza también la prueba de Leven de calidad de varianzas, es decir, que me prueba si es que efectivamente puedo o no puedo aplicar esta prueba estadística, ¿sí? Y bueno, en este caso, como tengo una prueba de Leven de varianzas que es superior a 0.05, pues no puedo aplicar, me está diciendo que no puedo aplicar la prueba T, ¿sí? Y bueno, si tomo en cuenta, ¿sí? El valor de significancia para que si se asumen valores o varianzas iguales, ¿sí? Encuentro que tengo un nivel de significancia de 0.99 y en este caso este es el valor que tengo que tomar como referencia o el nivel de significancia que tengo que tomar para determinar si es que tengo o no tengo o si es que las medias en los grupos poblacionales difieren o no. En este caso, pues el nivel de significancia es de 0.993. ¿Qué implica? ¿Qué hipótesis estoy comprobando? La hipótesis nula. La hipótesis nula. ¿Por qué la hipótesis nula? Porque es mayor a 0,05. Ya, muy bien, Siboney. Muchas gracias. Muy bien. Ahora ustedes. Con la misma base de datos, ¿sí? Ronald. Sí. Pásame su pantalla, por favor.
Tal vez ahí se está proyectando. Muy bien. Si es que yo les digo que quiero comparar, si yo quiero comparar las medias poblacionales, si yo quiero conocer si es que las medias poblacionales difieren en los grupos de inestabilidad de rodilla, ¿qué variables puedo someter a esta prueba de hipótesis? Si las... A ver, ¿cómo me dijo? Si Mis grupos de comparación son las personas que tienen inestabilidad de rodilla y las personas que no tienen inestabilidad de rodilla. Y yo quiero comparar las medias poblacionales. De esta base de datos, ¿qué variables puedo seleccionar para comparar medias poblacionales? Bueno, primero la inestabilidad de rodilla. Esto de aquí. Y Esa sería mi variable de agrupación, ¿ya? Yo tengo mi variable de agrupación, ¿ya? Y de ahí, ¿qué variables puedo contrastar? Las medias poblacionales. En esos dos grupos, en presencia y ausencia de la enfermedad. ahí lo tomaría con variables como el sexo, o bueno, o si hubiera una variable que ya me indique si es que no estuvieran con dicha inestabilidad. Vamos a pensar de nuevo, ¿sí? Les estoy diciendo, ya, ojo, les estoy diciendo que yo tengo en mi población dos grupos, que son las personas que tienen inestabilidad y las personas que no tienen inestabilidad. Entonces, la variable inestabilidad de rodilla es mi variable de comparación, es mi variable que define los grupos, ¿sí? De presencia y ausencia. Por lo tanto, ¿qué tipo de variable es esta? O sea, es una variable cualitativa. Cualitativa dicotómica, que tiene dos grupos, ¿verdad? Dos grupitos nada más, ¿sí? Por lo tanto, yo le pregunto, ¿qué variables puedo contrastar con esta? Es decir, ¿a qué variables puedo seleccionar para comparar medias poblacionales en función de la variable inestabilidad de rodilla? Personas que no presentan la inestabilidad. No. A ver, Adrián. Sí, doctora. Muy bien. Con la misma pregunta. Compártame la base de datos. Muy bien, Adrián. En esta base de datos, ¿sí? ¿Ya? Le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice a su compañero, ¿sí? Yo tengo una variable que me divide a mi muestra en dos grupos, ¿sí? Me divide en las personas que tienen inestabilidad de rodilla y en las personas que no tienen inestabilidad de rodilla. Yo deseo hacer con esta población una prueba de comparación de medias. Muy bien. Esta es mi variable que me define los grupos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué variables puedo yo tomar para contrastar las medias poblacionales? De lo que usted tiene aquí. Tal vez con la edad, Doc. Ya, muy bien. Conforme sea progresiva, puede aumentar la inestabilidad de la rodilla. Digamos. Ya, muy bien. Puede tomar la variable edad, va a comparar las medias en el grupo que tiene inestabilidad y en el grupo que no tiene inestabilidad. ¿Qué más? ¿Qué otra variable puede tomar? ¿Alguien que le ayude? El peso y también sería en relación al sexo. No solamente podríamos coger variables cuantitativas para poder relacionarlo, como antes hicimos el sexo, por ejemplo, sería cualitativa. Entonces vimos altura patelar, que sería cuantitativa, entonces nos falta una cuantitativa. ¿Quién me dijo eso? Yo, Doc. Sí, Bonnie. Ivonne. Ah, ya.
Esto ya será, no subía, Siboney, perfecto. Muy bien, estamos bien, Siboney. Muchas gracias, ¿sí? Exactamente, lo que les dijo Siboney. Tengo mi variable, que ya les estoy diciendo de cajón. Tengo una variable que divide a mi muestra en dos grupos, por lo tanto, yo quiero comparar medias. ¿Qué variables puedo tomar? Puedo tomar todas las variables cuantitativas. Todas. No puedo tomar las variables cualitativas porque no puedo obtener medias poblacionales de esas variables. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Ivonne. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero que hagan ustedes ahora es muy bien. Vamos a tomar la variable. A ver, déjenme ver qué variable. Déjenme abro mi base de datos. Vamos a tomar a la variable 24, ¿sí? Que dice mal alineación patelofemoral. Perdón, la variable 26, que dice mal alineación. Chicos, perdón, se me fue el internet. Hola. Muy bien, se fue el internet, mil disculpas. Muy bien. A ver, ¿con quién me quedé? Activen la camarita, por favor. ¿Con quién me quedé? ¿Quién estuvo proyectándome la pantalla? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, Anderson. Sí, Muy bien. Vamos a tomar la variable, como les había dicho, la variable mala alineación patelofemoral, que es la variable 26, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tipo de variable es esta? igual cualitativa. Es una variable cualitativa, ¿sí? Me dice, o me está agrupando en personas que tienen una mala alineación patelofemoral y las personas que no tienen una mala alineación patelofemoral. Lo primero que vamos a hacer es a plantear una hipótesis en función de esta variable y va a seleccionar cualquier otra variable que sea cuantitativa. Ya, entonces, primero voy directo a lo de los... Primero vamos a plantear las hipótesis, ¿sí? Ya. Muy bien. ¿Puedo coger, Doc, edad como cuantitativa? Ya para plantear... La hipótesis nula y la hipótesis altera. Ya la nula de que la mala alineación patelofemoral es no tiene relación con la edad, y la alternativa de que sí tiene relación con la edad. Ya, muy bien, ahorita estamos, y esto no es calificado, ¿ya? Pero vamos a ver, alguien que le ayude a Anderson. ¿Lo que dijo está correcto o no? ¿No se podría poner primero lo de la edad? Bien, ¿qué es lo que dijo Anderson? ¿Qué es lo que está planteando Anderson? Plantea que la mala alineación patelar femoral tiene relación con la edad. Mejor no quedaría poner que la edad puede influir en la mala alineación patelar, de tal forma que esta sería la variable de agrupación. Ya, muy bien. Aquí tenemos nuestra variable de agrupación que es la mala alineación patelofemoral. Esta es mi variable de agrupación, ¿sí? Y en esta variable de agrupación yo quiero comparar medias poblacionales. Entonces yo digo que la media de edad, ¿sí? Difiere en los grupos de mala alineación patelofemoral o difieren las personas que tienen una mala alineación patelofemoral y en el grupo que no
no tiene una mala alineación patelofemoral o que la alineación es normal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo dos grupos. Un grupo que tiene la presencia de la enfermedad y el otro grupo que tiene la ausencia de la enfermedad. Y en estos grupos yo voy a comparar las medias poblacionales, ¿sí? Voy a comparar cuál es la media de edad en el grupo que tiene mala alineación y voy a comparar la media en el grupo que tiene mala alineación, en el que no tiene y en el que tiene, ¿ya? Ahora bien, vamos a suponer que ya hicimos la prueba de normalidad y que no tiene una distribución normal. ¿Qué tipo de estadística aplicó Anderson? Que no es normal, es no paramétrico. Muy bien. ¿Qué prueba aplico aquí? A ver cómo es, no paramétrica. ¿Y qué más? Y estamos realizando, la de un Udemann-Weinert se llamaba, por lo que estamos realizando una relación. Y no tiene, y es una distribución no paramétrica. O sea, porque son dos medidas independientes. Ya, vamos a aplicar, por favor. Ya. Un poquito más, donde dice pruebas no paramétricas. Recuerde que no, que va a aplicar pruebas no paramétricas. Estas son pruebas paramétricas. Perdón. Vamos a cuadros de diálogo antiguos. Vamos a dos muestras independientes. Y vamos a poner nuestra lista de variables de prueba, que en este caso aquí siempre va a ir la variable cuantitativa, ¿sí? No, regrese la edad al cuadro, por favor, y vamos a ponerle como lista de variables de prueba. Y esta es la variable que estamos diciendo que puede modificarse en función de algo. Entonces, la edad tiene que poner, no. Antes vamos a colocar la edad. Arriba vamos a poner la edad, sí, la edad como cuantitativa. Y en las variables de agrupación, pues vamos a tomar la variable mala alineación, la tercera. La tercera, porque eso es global, agrupa todo, ¿sí? Vamos a definir los grupos. Previamente yo tengo que conocer cuáles son los valores que tiene esta variable. Por ello vamos a ver cuáles son los valores que tengo. No tengo 1 y 2. Verifiquemos ahí mismo qué valores tengo. Solamente esa ventanita cierre. De ahí puede darle clic abajo. No cierre eso. Vamos donde dice mala alineación patelofemoral. Vamos a valores. Más acá, todo. No, ahí mismo. Eso ahí. Vamos a ver, ¿cuáles son los valores que tiene la variable? No y sí de 0. 0 y 1. Entonces, muy bien. Donde dice definir grupos, cierre nomás esto. Donde dice definir grupos, vamos a colocar valores de 0, grupo 1, 0 y grupo 2, 1. Y vamos a colocar continuar. Muy bien. Le pedimos que por favor aplique Udemann-Whitney y vamos a colocar aceptar. Ya hice el cuadro de resultado. Muy bien. Aquí tengo un nivel de significancia de 0.04. ¿Qué involucra esto? ¿Qué hipótesis estoy aceptando? La alternativa porque es menor que 0.05. Muy bien. ¿Y qué planteaba la hipótesis alternativa? Que, ahora no me acuerdo exactamente cómo dijo Siboney, pero que, o sea que básicamente no hay una relación entre la edad y la mala alineación. No, que sí hay, perdón. Sí hay, ¿verdad? Estamos planteando de que existe una diferencia entre los dos grupos, ¿sí? Por lo tanto, existe una asociación, ¿sí? Muy bien, en este caso, pues, la edad difiere en los grupos que tienen mala alineación y en los grupos que no tienen una mala alineación patelofemoral. Y por lo tanto, si se aplica Udemann-Whitney considerando que no tienen una distribución normal y el nivel de significancia es inferior a 0.5, pues involucra que aceptamos la hipótesis alterna o lo que conocemos como hipótesis de trabajo, la cual nos dice que las medias en los grupos poblacionales difieren o son diferentes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, verán que la próxima clase yo les pido que hagan y en función de eso yo les califico, ¿sí? Muy bien.
Perfecto. Esto cuando hablamos de dos medias independientes, ¿no? Pero podemos también tener más de dos medias independientes, ¿sí? Y cuando, bueno, primero les he puesto medias dependientes. Resulta, ¿sí? Que cuando tenemos muestras dependientes, ¿sí? Aquí en este caso, tenemos que tener claro que lo que hace el test de student para muestras dependientes me está diciendo muy bien. Usted en el mismo grupo poblacional, ¿sí? En el mismo grupo poblacional va a comparar o va a medir la misma variable dos veces, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento antes y el conocimiento después, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí el peso antes de una intervención, de un programa de intervención de educación y el peso después de un programa de intervención de educación. Pero ¿qué pasa? Estoy comparando en el mismo grupo poblacional, ¿sí? El programa de educación para bajar de peso se aplicó en los mismos individuos y en ellos yo tengo una medición antes y una medición después, ¿sí? Y por lo tanto, aquí, por eso se considera un test de student para muestras dependientes, porque se toman en los mismos individuos una medición inicial y una medición posterior, ¿ya? Pues aquí se parte de la hipótesis en que las medias de dos mediciones no son iguales y como una hipótesis alterna de que las medias de dos mediciones, la hipótesis nula que las medias de dos mediciones son iguales y la hipótesis alterna que las medias de dos mediciones no son iguales. Si es que las medias no son iguales, es decir, difieren, ¿sí? La una de la otra, involucra que existe una modificación o que existe una asociación en función de lo que yo esté queriendo contrastar, sea un programa educativo, un programa ejercicio, puede ser un tratamiento o demás, ¿sí? Pero aquí en este caso yo tengo que tener claro que lo que estoy comparando es una media poblacional, ¿sí? Estoy comparando una variable cuantitativa que se mide en los mismos individuos con una medición inicial y una medición posterior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se quiere comparar la altura patelar en rodilla izquierda o rodilla derecha. ¿Qué pasa también es, aunque no tengo una medición antes y una medición después, estoy comparando la altura patelar de rodilla izquierda y de rodilla derecha, pero en el mismo grupo poblacional, ¿sí? También, como les digo, puedo comparar el peso actual y posterior a 3 meses de ejercicio. Pero ¿qué pasa? Son los mismos individuos, son las mismas personas, ¿sí? Y por lo tanto en ellos estoy realizando más de una medición y estoy comparando en esto, ¿sí? Entonces, cuando aplico test de student, lo primero que tengo que hacer igualmente es partir de plantear una hipótesis, verificar la distribución, si tienen o no tienen una distribución normal. Y en este caso, como no estoy teniendo grupos de comparación, ni hombre, mujer, ni presencia y ausencia de enfermedad, lo que hago es aplicar una prueba de distribución normal. Por ejemplo, verificar cuál es la distribución de la altura de patelar de la rodilla izquierda y comprobar cuál es la altura patelar de la rodilla derecha. Veo cómo se distribuyen. Necesito que las dos variables se distribuyan normalmente dentro de la población para poder aplicar estadística paramétrica, que en este caso es la T de student, o caso contrario tengo que aplicar Wilcoxon como estadística o como la opción no paramétrica, ¿sí? Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Lo que hacemos es esto, ¿no? Nos vamos a analizar, creo que no está ampliada. ¿Están viendo el PowerPoint ahora? Sí, doctor. Ya, nos vamos a analizar, ¿sí? Si es que es estadística paramétrica, nos vamos a comparar media. Seleccionamos prueba T para muestras relacionadas, ¿sí? Vamos a tomar prueba T para muestras relacionadas. Acá nos va a salir un recuadro o una ventana emergente y vamos a tomar la variable 1, que ojo que tiene que ser cuantitativa, y la variable 2, o la variable inicial y la variable secundaria, ¿sí?
Vamos a colocar aceptar nada más y vamos a observar el nivel de significancia que vamos a tener. Y aquí nos marca un nivel de correlación, que esto es muy importante, conocer qué tanto se correlaciona una variable con la otra. Si es que yo tengo una correlación positiva, eso quiere decir que mientras la una incrementa, la otra también incrementa. Si tengo una correlación negativa, quiere decir que mientras la una incrementa, la otra también tiende perdón, mientras la una tiende a disminuir, la otra también tiende a disminuir, ¿sí? Ya les voy a explicar un cuadrito de correlaciones para que me puedan entender mejor, ¿ya? Muy bien. Cuando no existe correlación, involucra que, pues, ninguna de las variables establece algún tipo de relación en el momento de la presencia de las variables, ¿ya? En este caso, bueno, pues aquí se midió un peso inicial y un peso final, como pueden ver, ¿sí? En 103 individuos. Vamos a ver si es que la variable está dentro de la misma base de datos que les envié. Creo que esta fue una variable. Ahí pueden ver la base de datos de SPSS. Sí, doctora. Muy bien. Ya, perfecto. Este estudio, ¿sí? No es que midió un peso inicial y un peso final, sino que para el ejercicio se creó esta variable de peso final, ¿ya? Sí, se crearon, son datos ficticios. En su momento tuvo un nivel de realidad, sí que nos fue de mucha utilidad, pero conforme se ha ido trabajando, pues la hemos ido modificando y por lo tanto ya tiene un grado de alteración los datos que tienen aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es analizar, vamos a suponer que ya aplicamos la prueba de normalidad y que en la prueba de normalidad tengo una distribución normal y que por lo tanto voy a aplicar estadística paramétrica, ¿sí? Y voy a comparar medias, en este caso, prueba T para muestras relacionadas, ¿ya? Le digo, muy bien, yo quiero que me compares el peso inicial y quiero que me compares el peso final, ¿ya? Aquí estoy seleccionando un peso inicial y un peso final. También puedo seguir agregando variables, por ejemplo, la altura patelar derecha frente a la altura patelar izquierda. Son variables que se midieron en los mismos individuos y que estoy comparando y que son muestras relacionadas, ¿sí? Porque tanto la altura patelar derecha y la altura patelar izquierda se midieron en los mismos individuos, ¿ya? Entonces recuerden que cuando hablamos de muestras relacionadas quiere decir que la variable que yo estoy comparando se midió un antes y un después en los mismos individuos o se midió en el mismo individuo pero en diferentes zonas anatómicas, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces lo único que hago es colocar aceptar, ¿ya? Nuevamente, aquí pues tengo mi peso inicial, ¿sí? Que la media Doctora, de peso disculpe, inicial... no se está observando. Pues aquí tengo mi peso inicial, ¿sí? Que la media fue de 76.03 kilogramos y el peso final fue de 69.89, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos a simple vista, observamos que existe una disminución del peso inicial frente al peso final, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es saber si es que existe o no existe significancia en esta asociación, ¿sí? Aquí tengo una correlación de muestras emparejadas, ¿sí? Peso inicial y peso final y el nivel de significancia, pues es inferior a 0.05. Por lo tanto, ¿qué hipótesis puedo aceptar? La de trabajo. La alternativa. Aceptar una hipótesis de trabajo. Muy bien.
Esto tienen que tener claro, siempre tienen que tener claro que va a depender mucho del objetivo del estudio, ¿sí? Por ejemplo, puedo aplicar en este caso cuando quiero verificar si si un programa de intervención en dieta sirve, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que este estudio buscó eso, ¿no? Y mi hipótesis nula plantea que la media de peso no difiere, o no se modifica, ¿sí? No difiere entre la medición inicial y final. Y mi hipótesis alterna me dice que la media de peso sí difiere, o difiere nada más, que poner si sea redundante, ¿sí? Difiere entre la medición inicial y final. Para yo saber o para yo comprobar que mi programa de intervención fue útil, ¿qué hipótesis necesito comprobar? La alternativa. Muy bien, Sibani. Necesito comprobar la alternativa. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de T que tengo que esperar aquí? Menos de 0,05. Menos de 0,05. Muy bien. Si es que el valor de P encontrado aquí fuese superior, ¿sí? Si el nivel de P fuese superior a 0,05, pues tendría que aceptar mi hipótesis nula, ¿ya? Ojo, que aquí estoy diciendo esto, ¿ya? Puede ocurrir otro tipo de estudios que tenga otro objeto en el individuo, para el investigador, por ejemplo, considerar si la aplicación de un filtro de carbono vegetal, pues, minimiza las bacterias por Escherichia coli en el agua y que es de utilidad para la potabilización, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, no estoy comparando un programa educativo, pero estoy comparando un producto, en este caso es un filtro, ¿sí? Todo va a depender del objeto de estudio que nosotros tengamos. Si yo quiero determinar si la sal iodada disminuye el bocio, pues que es algo que está comprobado, pero igual a mí se me ocurre que yo quiero volver a verificar esto, pues igual, en este caso tengo que aplicar, y digamos que mi medida pues es observar algún valor de laboratorio que me permita determinar esto, ¿sí? Recuerden siempre que esto me va a permitir comparar dos medias o dos variables cuantitativas en una misma población, ¿sí? Las variables cuantitativas tienen que ser medidas un antes y tienen que ser medidas un después, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Ahora bien, yo tengo, ¿sí? Esa fue mi opción paramétrica. Ahora, ¿qué ocurre si es que no tengo una distribución normal? ¿Ya? Lo mismo, me voy a analizar, me voy a pruebas no paramétricas, me voy a cuadros de diálogo antiguos, ¿sí? Y voy a seleccionar dos muestras relacionadas, ¿ya? Cuando coloco dos muestras relacionadas, igualmente selecciono el peso inicial y selecciono el peso final. Y coloco aceptar. En este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues Wilcoxon, al igual que Mann-Whitney, no compara las varianzas, sino los rangos, ¿sí? Pero igual me da un valor estadístico, igualmente la significancia en este caso, pues... Doctora, no se está observando la hoja de resultados. Pues en este caso, como les decía, Wilcoxon, al igual que Mann-Whitney, no compara las varianzas, sino lo que compara es los rangos, ¿sí? Los rangos negativos, los rangos positivos, los empates, y me da un valor total, un rango promedio y una suma de rangos, ¿sí? Y en este caso, pues el nivel de significancia también, o comparando o aplicando la prueba de Wilcoxon, pues es significativo, lo que me indica que tengo que aceptar mi hipótesis de trabajo o la hipótesis de diferencia de media, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? No, pero está claro. Muy bien. Ahora,
resulta o ocurre que yo puedo tener más de 2 muestras, ¿sí? En este caso, muy bien. ¿Dónde está lo de la nova? Esto es solamente como un recordatorio para que les sirva de ayuda cuando vayan a hacer alguna prueba estadística, ¿sí? Cuando les pidan hacer un análisis o en su tesis mismo, o cuando lean un artículo, pues aprendan a identificarlo, ¿sí? ¿Ya? Cuando tengo muestras independientes, pues y tengo normalidad o muestras grandes, se aplica test de Student 2. Cuando tengo muestras independientes, pero no son normales o son muestras pequeñas, pues se aplica test de Mann-Whitney. Cuando tengo muestras apareadas, ¿sí? O relacionadas, tengo normalidad y tengo una muestra grande, pues puedo aplicar test de Student 1. Cuando tengo muestras apareadas y no tengo normalidad, ¿sí? O mi muestra es pequeña, pues puedo aplicar test de Wilcox, ¿ya? Ahora bien, puede ocurrir que yo tenga más comparar, ¿sí? En diferentes grupos. El ANOVA de un factor lo que me permite es conocer la varianza de un factor para una variable dependiente que sea cuantitativa, pero esta variable cuantitativa no tiene que tener 2 grupos, sino que tiene que tener más de 2 grupos, ¿sí? Por lo tanto, aquí tengo que tener claro, sí, que las categorías o los grupos van a ser más de 2, pueden ser 3 o 4, ya dependerá del número de grupos que ustedes consideren o que sea importante dentro del estudio, que el investigador considere importante, ¿sí? Aquí puede ser parte de que las medias de n muestras son iguales, mi hipótesis nula. Por ejemplo, aquí puedo decir que las medias de 3 grupos son iguales, o puedo decir que las medias de 3 grupos no son iguales, ¿sí? Aquí les he puesto como ejercicio, pues comparar la altura patelar en n grupos, adulto joven, adulto y adulto mayor. Y para esto, para que hagan esto para la siguiente clase, pues lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que tendrían que hacer para hacer esto? Primerito, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué necesito? Recodificar las variables. Recodificar a mi variable y transformarla a la variable dada en una variable categórica, sí, una variable cualitativa que me permita tener 3 grupos, ¿sí? Los grupos adulto joven, el grupo adulto y el grupo adulto mayor. Muy bien. Aquí empezamos ya de nuevo con la lección. Perfecto. Diego. Vamos a recodificar la variable. Y le va a ayudar, a ver. Ya, doctora. Permítame, por favor. Comparto la pantalla. A ver, ¿quién le va a ayudar a Diego? Creo que Dijo yo. ya, ahí se observa tal vez. Muy bien. Jorge le va a ayudar a Diego, ¿ya? Jorge Tapia. ¿Se observa? ¿Sí? Ya. Doc, no le oigo. No sé si... Pues, Diego, le decía que por Ya ahí favor... sí. Ya ahí por sí se favor, escucha. ya, muy bien. Que por favor recodifique la variable edad en los 3 grupos. Por favor, Jorge le tiene que ayudar a Diego, ¿ya? En primera tienen que identificar, ¿qué tienen que buscar? ¿Bajo qué criterios puedo recodificar una variable?
¿Se acuerdan que cuando les pedí que recodifiquen una variable que fue el IMC, que les pedí que busquen? ¿Qué les pedí que busquen? Las escalas de peso normal, sobrepeso, obesidad 1, eso. Muy bien, los puntos de corte. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar los puntos de corte de de los grupos poblacionales según el modelo de atención integral en salud, el MAIS FCI, que fue el último publicado. Muy bien, ahí nos vamos a fundamentar. En función de eso vamos a recodificar nuestra variable, ¿sí? Jorge, ¿encontró? ¿O alguno de ustedes encontró la información para agrupar la variable? Muy bien, Diego. Recuerden que todo lo que hacen tienen que saber. Sí, muy bien. Vamos. Ya. Dios mío, Dios mío. Miren ustedes, aquí el mismo cuadro les está dando. ¿Tengo alguna persona del grupo niñez? ¿En qué grupos tenía que clasificar? Yo les dije. Adulto, adolescente. Y adulto mayor. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer mi base de datos, ¿sí? Ya hicieron el análisis de la edad, ya conocieron cuál fue el rango mínimo y el rango máximo. Dentro del rango mínimo no tengo menores de edad, ¿sí? No tengo población menor de edad, por lo tanto tengo que conocer claramente qué es lo que voy a hacer. En este caso, que ustedes estén generando, que ustedes estén colocando los límites los rangos de los grupos poblacionales. Para niñez no tiene sentido. Están creando un grupo que les va a salir con 0 individuos, ¿sí? Porque no tienen ese individuo. Muy bien, entonces vamos a colocar ahí el valor. Creo que el maíz lo clasifica en adulto mayor, en adolescente. Muy bien. Sí, doctora, ahí es lo que es adulto joven, es a partir de los 20 hasta los 39. Luego es adulto que es de 40 hasta 64 y adulto mayor que es a partir ya de los 65 según el MAIS. Bien, me voy a mi variable.
a la variable, no a los datos, sino a la variable. Bajo la variable y le doy etiquetas, porque si no después me va a analizar 1, 2, 3 y 4 y después no voy a saber qué está analizando, ¿verdad? Muy bien, entonces, donde dice, ya está con las etiquetas, muy bien. Doctora, no le escucho muy bien. No sé si, creo que su micrófono. ¿Los demás me escuchan? Se escucha bajito, doctor. Ajá, sí, doc, se escucha bajito. Ya, muy bien. A ver, espérenme un momento. No puedo, espérate un ratito. Ya, doc, ahí sí se escucha mejor. Muy bien. Ya. A ver, ahora sí, ya. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar una prueba para comparar medias de varios grupos, ¿ya? Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos. Ay, perdón, disculpe. Vamos a suponer primero que cumplen con una distribución normal, ¿sí? Vamos a suponer que cumplen con una distribución normal, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de prueba puedo aplicar? Diego, si cumple una distribución normal, ¿qué tipo de prueba puedo aplicar? ¿Qué tipo de estadística aplico, Diego, si es que tengo una distribución normal en los grupos? Pues si es normal, sería paramétrica. Ya, muy bien, paramétrica. Para ello nos vamos a comparar medias, analizar, vamos a comparar medias, por favor. Ya, vamos a seleccionar ANOVA de un factor. En la lista de dependientes, pues vamos a poner la variable que yo quiero contrastar, ¿sí? En este caso, o la variable en la cual le puedo poner, puedo comparar las medias. Y en este caso, pues yo quería comparar la altura patelar, ¿sí? Vamos a encontrar la variable altura patelar. Ahí tiene. Vamos a tomar la altura patelar derecha, ¿ya? Altura patelar. Y vamos a tomar la variable que creo, que en este caso, pues tiene 3 grupos, ¿no? No, eso tiene que ir a la lista de factores, por favor. Donde dice factor. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Luego de eso, ¿sí? Luego de eso, simplemente vamos a seleccionar, a ver, les enseñaré lo después. A ver, vamos a donde dice opciones, ¿ya? Váyase a opciones. Y vamos a verificar lo que tiene. Podemos pedirle estadísticos descriptivos, seleccione descriptivos. Y nada más. Aceptar, continuar y aceptar. ¿Ya? Muéstrame la hojita de resultados. ¿Se observa tal vez la hoja de resultados? ¿No?
Tiene que volver a compartirme la pantalla. Ya. Muy bien. ¿Qué hace esta prueba? ¿Sí? Esta prueba lo que hace es compararme la media poblacional, ¿sí?, de la altura patelar en los grupos de adolescente, de adulto joven y de adulto, ¿ya? La prueba de ANOVA, ¿sí?, ahí lo que hace es una suma de cuadrados, ¿sí?, mediante la aplicación de su fórmula estadística y obtiene un nivel de significancia. En este caso, donde dice SIG, ¿sí?, donde dice ANOVA, ahí tiene una suma de cuadrados, tiene una media cuadrática, tiene y el valor de significancia. La hipótesis, ¿cuál era? ¿Cuál fue la hipótesis que nos planteamos? ¿Cuál fue la hipótesis nula? Jorge. Que la edad, doctora, no tiene relación con la altura patelar. Recuerden que en este caso las hipótesis van en función de las medias, ¿no? Planteamos una hipótesis nula, de que las medias, ¿sí?, en los grupos poblacionales, en los n grupos poblacionales, en este caso los 3 grupos poblacionales, no difieren. Esa fue mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna es que la media en los grupos sí difiere, ¿sí?, que sí existe diferencias en los grupos. Por lo tanto, pregunto, con este nivel de significancia, ¿cuál hipótesis acepto? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alterna? La hipótesis nula, porque es mayor a 0.05. Muy bien, Milena. Muchas gracias. Perfecto, ¿ya? Entendido. Ahora bien, ¿qué hacemos para la prueba no paramétrica? Igual nos vamos a la sección de no paramétricos. A ver, voy a parar un ratito la de compartir. Gracias, Diego. Muy bien, nos vamos a analizar, nos vamos a pruebas no paramétricas, nos vamos a cuadros de diálogo antiguos, ¿sí? Y nos vamos acá muestras independientes, ¿sí? Acá muestras independientes, es decir, más de 2 muestras independientes. Seleccionamos, obviamente, por ejemplo, aquí la altura patelar derecha, ¿ya? Y en este caso, pues yo voy a tomar una variable que tenga tipo de patela, por ejemplo, ¿sí? Que tiene más de 2 grupos, ¿ya? Déjenme ver si tipo de patela. Sí, tengo 3 grupos, ¿sí? Y en este caso yo voy a tomar la tipo de patela derecha, ¿sí? Aquí me pide definir los grupos y yo le voy a poner como grupos como mínimo 1 y como máximo 3. ¿Por qué motivo? Porque mi codificación es esa, ¿no? Tengo un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3. Si tuviera 0, 1 y 2, pues eso es lo que tuviese que poner. 0, 1 y 2. De 0 a 2, ¿ya? Muy bien, entonces he seleccionado esto y lo que le pido es que me aplique la estadística, ¿sí? Y en este caso, pues me obtiene Kruskal-Wallis y tengo un nivel de significancia, en este caso, de 0.949. En este caso, si mi hipótesis de nulidad fuera que la altura patelar derecha no difiere en los grupos de tipo de patela, ¿sí? Y mi hipótesis alterna fuera que la altura patelar derecha sí difiere en los grupos de patela. ¿Qué hipótesis aceptaría? Doc, ¿puede compartir la pantalla? Ya, perdón. No se visualizan los resultados. Muy bien. En este caso, ¿qué hipótesis aceptaría? ¿La nula o la alterna? La nula. La nula. Acepto la hipótesis de nulidad. ¿Ya? Muy bien, chicos. Tengo que conectarme a las 8 en punto a la defensa de las tesis de los alumnos y pues tengo solamente 3 minutos. ¿Ya? Bueno, para la siguiente clase, ya terminamos de ver esto, vamos a ver correlación y vamos a ver chi cuadrado y riesgo. ¿Ya? Entonces, espero que por favor Leonardo me avise el día que podamos, por favor, recuperar la clase de mañana, ¿sí? Sí, Doc, tal vez para el día miércoles aproximadamente a las 6
de 6 a 7. Perfecto, no hay ningún problema. Ya. Sí, ya ¿Ya? conversé con mis compañeros. ¿Para qué hora entonces ese día, Doc? Ya, muy Miércoles bien. es las 6. Ya. Miércoles de 6 a 7. Practiquen, que ahorita están dando apenas un control de lectura. Después ya van a dar el parcial, que es que ustedes solitos tienen que hacer su propia base de datos y mostrarme lo que hicieron con sus ejercicios, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, chicos, que tengan una linda noche. Les agradezco por haberse conectado el día de hoy.